Ahí. Buenas noches, nuevamente desde la plataforma virtual Humanistas 1969. Vamos a dar comienzo a una nueva charla. Nuevamente desde la plataforma virtual Humanistas 1969. Así que están presentes Jorge Mirone y especialmente invitado Daniel Roca. Así que en unos minutitos empezaremos con la charla. Jorge, si querés, nos comentás las vías de contacto. Bueno, desde ya comentarles que nos están siguiendo, nos pueden seguir en la página Humanistas Lista 1969, la página de Facebook. Y también avisarles que son muy bienvenidas las preguntas, comentarios, que pueden ayudar de complemento a esta transmisión. Muy bien, esperamos un par de minutitos para que los amigos que revisan la página, que suelen estar en Facebook, puedan ir conectándose. Hoy lo que vamos a charlar, Daniel Roca nos va a comentar acerca del lanzamiento del Frente de Acción Humanista. Dicho frente se llama Humanistas por la supresión del ejército en Uruguay. Así que un tema interesantísimo que veremos si muchos amigos se prenden y nos van aportando comentarios, preguntas. Quiero recordarles, mientras esperamos a los amigos, que ayer, 10 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, esta fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tiene que ver con los valores consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Así que estamos a 72 años, ayer se cumplieron 72 años de esa Declaración Universal, y 2 años después las Naciones Unidas lo declaró a este día, el de ayer, como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que, no sé qué les parece, Jorge. Sí, también conviene antes de dar paso a Daniel para poder comentarnos todo lo referente al frente, dar un poco de contexto, paso a Daniel, cómo se da esta transmisión, para poder comentarnos. Esperen que estoy teniendo dar un poco de contexto. Ahí va. Bueno, ¿cómo se da esta transmisión? Que la estamos sacando a través de Humanistas Lista 1969, que es el Facebook oficial del Partido Humanista en Uruguay. Dar un poco de contexto acerca de que el Partido Humanista es la expresión política de un movimiento mundial, social, conocido como Movimiento Humanista, que parte de los principios del nuevo humanismo, que plantea al ser humano como valor central, de tal forma que no hayan cosas por arriba de la gente y que no hayan personas por encima de otras, el rechazo a todas las formas de violencia, rechazo a todas las formas de discriminación, el cambio social y personal en forma simultánea. De esa forma, bueno, el Partido Humanista es la expresión política de estos principios que se plasman en una plataforma que, entre otras cosas, plantea la desmilitarización a nivel mundial, la democracia real en los países como forma de superar la violencia política que significa la democracia, lo que se llama democracia representativa, que no deja de ser otra cosa que una forma mediante la cual los poderosos siguen perpetuando su posibilidad de hacer y deshacer en las sociedades, generando esa ilusión de que estamos eligiendo algo, cuando en realidad, bueno, estamos eligiendo dentro de pocas opciones, pero que en el fondo no es una democracia en la cual todos puedan decidir acerca de los temas importantes, y aparte, bajo ninguna circunstancia es un sistema en el cual todos pueden ser elegibles, ¿no? Sino que se puede elegir entre pocas opciones.
Eso como para poder dar un poco de contexto acerca del Partido Humanista. Bueno, muy bien, entonces damos comienzo a la charla. Daniel, ¿ya estás preparado? La primera inquietud que tengo, Dani, es que nos cuentes ¿por qué un frente de acción? ¿Qué propone este frente que nos habla de la supresión del ejército? Bien, bien. Acá estamos, vieron que con algunos problemas técnicos, uno manejando teclados, parlantes, retornos. Así que bueno, creo que ya ahora estamos mejor, sobre todo para que los amigas y amigos nos puedan de algún modo escuchar mejor, ¿no? Sí, el tema de por qué lanzar un frente de acción humanista por la supresión del ejército tiene varias aristas y todas son bastante precisas, digamos, ¿no? Por un lado hay un aspecto que toca la esencialidad del planteo nuestro. Por otro, tiene que ver con la agenda de temas que se han instalado en la sociedad uruguaya. Por otro, tiene que ver un rescate de las mejores luchas y de los momentos de más inspiración de quienes participaron en la construcción política del Uruguay. Y también está al mismo tiempo relacionado con una situación mundial, ¿verdad? Entonces, en lo que hace el primer aspecto, el aspecto que tiene que ver con el planteo nuestro filosófico, bueno, el humanismo es esencialmente antimilitarista. Y como habíamos hablado, hemos creado desde el neohumanismo, desde el siloísmo, un organismo especializado en el tema de las guerras y en el tema de la superación de las mismas, ¿no? Mundo sin guerra y sin violencia. Así que ahí tenemos un aspecto central. El otro tema de la agenda, de los temas que se instalan en la sociedad, bueno, hoy en Uruguay estamos atravesados por temas que tienen que ver con el verdadero programa del Partido Nacional y la multicolor, como se dice ella, que tiene que ver con la LUC, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con la reforma previsional, que es retroceder más de lo que ya habíamos retrocedido con el Frente Amplio. Discutir pérdida de derechos, discutir la facilidad para reprimir, pérdida en la salud, en la educación, en las empresas públicas. Entonces, ¿por qué no instalamos un tema del futuro? Porque necesariamente la humanidad en algún momento dejará de producir armas. Y como dice un antiguo libro, ¿no? Las armas se convertirán en instrumentos de labranza. Entonces, eso tiene que estar en la aspiración. Es como cambiar un poco la agenda y hablar de otra cosa. Pero hablar de otra cosa que hace a la violencia, hablar de otra cosa que hace a para qué tenemos instituciones, hablar de otra cosa, pero que hace con qué hacemos con los recursos del Estado, qué hacemos con los impuestos que pagamos y por qué no cuestionar lo institucional. Porque cuestionar lo institucional es cuestionar los temas de fondo. Y ahí eso se engancha con el tema a nivel internacional. Porque a nivel internacional, nosotros tenemos que la humanidad, y la pandemia tiene que ser un aviso, la humanidad, cuando uno ve la brutalidad de los presupuestos militares, y cuando uno, como ya lo hicimos a lo largo de este año, hicimos la comparación de cuántos equipos se podían comprar, ¿no? de respiradores, con lo que un solo barco de estos, ¿cómo que se llaman? Los portaaviones, un solo portaavión yanqui, la cantidad de equipamiento para combatir la pandemia que producía, que podía abarcar todos los Estados Unidos en respiradores. Bueno,
la humanidad está en un momento donde ¿cuánto tiempo más vamos a seguir produciendo como producimos, produciendo el armamento que producimos? ¿Cuánto tiempo más resistirá el planeta este modo de producción capitalista y esta sociedad que le orienta el dinero, en el cual los ejércitos son la parte brutal del saqueo? Los ejércitos son la parte brutal del saqueo, sea para apropiarse en tierras lejanas de riquezas, o sea para mantener el orden que le conviene a las clases dominantes en determinados lugares del mundo. Bueno, ese brazo armado del capital destructivo en algún momento tiene que frenarse. Y el otro punto que quedaba, que les decía, tenía que ver con la historia. Entonces, qué bueno que a 100 años de que Emilio Frugoni planteara este tema de la supresión del ejército, a 90 años que Carlos Quijano llevara al Parlamento uruguayo la proposición de suprimir el Ejército Nacional, planteos de avanzada que quedaron en el olvido. Bueno, los humanistas hoy en el Uruguay entendemos que es importante, como decíamos en su momento, cambiar la pisada, empezar a hablar de otros temas de fondo, que seguramente en el correr de la charla podremos ir profundizando más, ¿verdad? Pero eso tenía que ver con el porqué de un frente de acción humanista por la supresión del ejército. Ahí se nos cayó Santiago. Y cosas que pasan en la red. Así que bueno, por ahí ya lo tenemos nuevamente. Bueno, acá estoy de nuevo, amigos. Vamos. Santi. Bien, Santi. Bueno, había cerrado ahí esa pasada de lo histórico, el planteo más amplio nuestro, la agenda que tiene que ver con nuestra sociedad y también un poco el momento a nivel global. Bien. Mientras tanto, voy a aprovechar la pausa. Bien, la primera me surge para comentar que nos están dejando ahí algunos comentarios. Está Edgardo Coitiño presente. Otras personas, dice Fernando Escobal, dice, el portaavión enriquece, los respiradores no. Claro, ahí hay justamente una valoración bastante importante, ¿no? En torno a cuál es el tema que está de fondo, ¿no? Exactamente. Y ahí nos deja un comentario Edgardo acerca del helicóptero que compró el presidente, que estaba en exposición en Europa. Se ve que es de los últimos y refinados. Santiago. Hola, Santiago. Bueno, mientras tanto, vamos a... Daniel, ¿te parece? Continuamos con otras preguntas. Ahí está Santiago. Una de las... Como que quedamos muy expuestos. No sé si se escuchó. No, ¿podés repetir? ¿Se escuchó, Jorge, el planteo? Sí, cómo no. Decía que en general, en el ideario social, hay como una especie de armado, hay una creencia como que imposible que un Estado, que un país pueda por ahí, Santi, si probás con cerrar la cámara, por ahí te ayuda a la navegación. Jorgito, ¿tenemos algo por ahí? Sí, en todo caso, transmitirte, mientras vamos solucionando el problema técnico de... Dejar de esa historia de que del ejército, ¿no? Santiago.
Bueno, Santi. permitirte otra pregunta. Te decía, la hago rápida entonces, en general hay una idea de que no se puede, un país no puede no tener un ejército, digamos, ¿no? Como que queda en el ideario en general, es como si quedara desprotegido, digamos, ante una agresión militar de cualquier país ajeno, ¿no? Sí, bueno, en el caso nuestro eso como que no tiene mucho sentido porque ya se ha como evaluado más de una vez que Uruguay no tiene posibilidad Vos los conflictos armados los podés tener con tus países vecinos o cercanos, o lo podés tener con una potencia extranjera. Y en ningún caso la resistencia de nuestras tropas sería una cuestión de horas. Así que 200 años de historia nos muestran que el ejército uruguayo jamás se puede sostener justamente por una de las cosas que son supuestamente el centro de para qué existe un ejército nacional, que es para la defensa de la soberanía y para que el territorio no sea ocupado por un país invasor. Así que digamos que ese argumento no tiene mucho pie, ¿verdad? Bien, ¿y qué pasaría con el personal? ¿Qué pasaría con todos aquellos que hoy son integrantes del ejército, digamos? ¿Qué sería mano de obra desocupada? ¿Cómo planteás el tema de a qué se dedicaría esas personas? Bueno, una de las cosas que tendríamos que ver a la hora de proponer la supresión del ejército es qué hacemos con, digamos, el personal y qué hacemos también con la logística o el capital físico, ¿no? Entonces, hay algunas tareas que sí son necesarias, por ejemplo, el cuidado de la frontera es necesario y para eso se puede establecer lo que se llama un cuerpo especializado que sea policía de frontera, dedicado a custodiar ese área, ¿no? Después, el otro gran debate es qué hacemos con el resto de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, la Marina tiene sentido en nuestro país, por eso tenemos un inmenso mar territorial con una enorme riqueza pesquera, ¿verdad? Y que estamos prácticamente de espalda. Entonces, ahí tenemos todo un trabajo para desarrollar y parte del personal podría ser destinado, por ejemplo, a la custodia y a lo que tenga que ver con nuestra riqueza marina. Después, el personal que es especializado en salud y que trabaja dentro del hospital militar y las dependencias de ese tipo, bueno, también se canaliza hacia la salud, ¿verdad? Después también, una de las tareas que se le ha asignado más de una vez al ejército que tiene que ver con la intervención en catástrofes o en eventos naturales, bueno, para eso hay que crear una guardia de defensa civil, pero que se especialice en eso, no que vos das instrucción para aprender a disparar a otras personas y como esa tarea no la están realizando, que es la instrucción militar, bueno, cambiamos, entonces hacemos que trabajen en las inundaciones. No. Creemos, o sea, armemos un servicio de atención social en catástrofes que se especialicen en inundaciones y que desde que empezamos toda la instrucción tenga que ver con eso. ¿Cómo vas a justificar formar personas que aprenden a dispararles a otras o todo la instrucción militar para usarlo en catástrofe? No, armemos un cuerpo de protección social y de defensa civil especializado. Así que tenemos distintas áreas donde ese personal militar se reubicaría, ¿no? Y después, otro tema aparte que nos ha llegado a inquietud de algunos amigos antes de empezar, es también todo lo que hace a la logística del ejército. Entonces ahí tenemos, por ejemplo,
¿Qué hacemos con los cuarteles? ¿Qué hacemos con las tierras que tiene el ejército? Bueno, es una excelente oportunidad para generar centros ligados a la salud, a la educación, universidades. Se pueden hacer justamente proyectos ligados a las mejores iniciativas en agroecología, en las tierras que tenemos del ejército. O sea, hay muchas tareas en beneficio del bienestar común que se pueden llevar adelante en esos predios que hoy realmente están prácticamente inutilizados, ¿no? Otra inquietud que me surge es, Dani, ¿cómo crees que recibiría la noticia los militares? ¿Cómo recibirían las noticias el personal del ejército que en Uruguay se suprima el ejército, digamos? ¿Cómo crees que sería la postura? Bueno, a ver, hay distintas, en general hay dos niveles, ¿no? La oficialidad, que en general además responde a una clase social, y lo que se denomina la tropa, ¿no? O sea, para todo lo que es la tropa es una enorme posibilidad de tener una formación orientada al bienestar de nuestra sociedad, sea que estén en salud, en educación, ligados como decía, a cuestiones que tengan que ver con defender nuestra riqueza pesquera, una parte que esté especializada en lo que es la policía de frontera, pero para ellos nada, porque continuarían con su tarea, con su trabajo, digamos. Sería, vamos a decirlo en términos modernos, sería un reordenamiento y una reconversión laboral. Entonces, estaría una modernización, digamos, una modernización. Una modernización, como... En realidad es una verdadera modernización, dejar de formar personas para matar a otros seres humanos y empezar a formar personas claramente para el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que para la tropa ningún problema. Y para la oficialidad también, o sea, depende, por supuesto, habrá los sectores conservadores que pensarán de un modo para la oficialidad, pero también para ahí de repente para otros es un momento de sacarse una larga mochila que la misma institución no permite quitarse y que el ejército uruguayo se sincere, por ejemplo, con todos los crímenes que ocurrieron en la última dictadura militar. Así que, de todas maneras, tengamos en cuenta esto. Nuestra propuesta es una propuesta claramente que apunta desde Uruguay a producir una avanzada, como ya lo hizo Costa Rica y algunos otros pequeños países, de países que van dejando atrás esta institución de la prehistoria humana. Eso tengámoslo en claro también, porque si bien es cierto que esto que decía, que los militares deben, más de uno se puede sacar la mochila, también debemos reflexionar, y ojalá los militares también lo hagan, ellos que a veces van a misiones de paz y ven las miserias y ven los atropellos que se comete desde el mundo orientado por el dinero como valor central, que es momento de dedicarse a otra cosa realmente, ¿no? Que ya esto es algo obsoleto, lo de producir personas que se preparan para asesinar a otras personas, ¿no? Daniel, te referías a la última dictadura. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con la impunidad que hay sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país? Bueno, eso continuaría su curso continuaría su curso. Ojalá tenga un curso realmente de memoria, verdad y justicia, ¿no? Así que eso no afecta en nada, que se desarme el ejército. Sino creo que al contrario, tal vez, insisto, se generarían condiciones incluso para profundizar en la revisión, para encontrar los archivos que no se encuentran, para que muchos militares que saben, pero que tal vez la mantención de la institución militar los mantiene también con la boca cerrada, ¿no? Entonces me parece que eso también puede ocurrir. Y por supuesto que mientras
que también habrá que estudiar, un régimen de jubilatorio, de retiro. Nadie está diciendo, esa es una cosa que hay que hacerla con una cabeza bastante integral, donde hay un capítulo que hay que ver lo del pasado y los delitos de lesa humanidad. Está bien, pero también hay que contemplar, como cualquier tarea que se deja de hacer, que esas personas tendrán que tener una jubilación, un pase de retiro, y en algunos casos, porque ahí el retiro es muy joven en mucha parte de la oficialidad, también están en edad de realojarse en otras tareas, ¿no? Pero con respecto a lesa humanidad, creo que va a haber mejores condiciones para que por fin nos aproximemos a la memoria, la verdad y la justicia. Bien, Bolivia en su Carta Magna, en su constitución, el país hermano de Bolivia, incorporó un artículo en el cual evita resolver de modo bélico cualquier conflicto como nación. Es también un objetivo de este frente, digamos, que incluya algún tipo de ley o algún tipo de reforma que incluya este enunciado. Bueno, ahí tenés como dos puntas, ¿no? O tenés un ejército, pero la Constitución le prohíbe declarar la guerra, o no tenés ejército, entonces no podés declarar guerras, digamos, ¿no? Nosotros en ese sentido creo que vamos más de fondo aún, porque en el caso de Bolivia, que es un avance, sin duda, son pioneros en ese tema, pero se mantiene la posibilidad latente. Es como decir, yo tengo las armas, pero no las puedo usar por ley. Bueno, en este caso no tenemos las armas, así que no la podríamos usar porque nos desarmamos, ¿no? Que si vemos de trasfondo es la gran propuesta del nuevo humanismo del desarme proporcional y todo eso, ¿no? Pero bueno, algunos pequeños países como el nuestro creo que pueden dar el ejemplo y ser una avanzada a nivel global de esto de dejar atrás la prehistoria de los ejércitos nacionales, ¿no? Bien, ¿y cuáles serían los objetivos del frente a corto y mediano plazo, digamos? ¿Cómo serían las etapas en este proceso de que se suprima el ejército? Bueno, ahí lo que tenemos es, lo primero es tratar de instalar el tema, que el tema es divulgarlo, y generar conciencia, ¿no? Generar conciencia en que las instituciones no son naturales, son históricas, son sociales, que las ha creado el hombre en un momento de su desarrollo y que ha llegado el momento de dejarlas atrás, que tenemos otras cuestiones que desarrollar los seres humanos para garantizar todo lo que hace a los plenos derechos humanos al tener alimentación sana, vivienda, acceso a la salud, a la educación. Entonces, generar conciencia justamente en la capacidad de cuestionar y de crear instituciones, ¿no? Que eso es algo, como sabemos, que es parte de la matriz ideológica del humanismo, por eso proponemos determinadas cosas en el campo del funcionamiento del Estado, del funcionamiento de la justicia, de la democracia real, ¿verdad? Entonces, ahí hay un objetivo de crear conciencia en la capacidad de transformación y de que porque haya existido durante 200 años el ejército, bueno, puede dejar de existir y no hay ningún problema. Pero después está también el tema que hablábamos de los intangibles y de hacia dónde se dirigen las sociedades humanas, que de algún modo deben avanzar hacia un lugar donde haya progreso para todos y de todos, no este sistema actual que es el del progreso de unos pocos en detrimento de la opresión de los muchos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a intentar ver como un pensamiento minoritario, algo que no está en la agenda mediática hoy, algo que no está en la agenda de los partidos, no está en la agenda institucional, no está en la agenda gubernamental, no está en la agenda de las ONG. Logramos
tratar de que se extienda en el país, porque si eso se logra, yo creo que se va a multiplicar y va a sintonizar con otras sensibilidades y otros enfoques que también un poco están cambiando el mundo. Por ejemplo, como pasa con la cuestión femenina y como pasa con el cuestionamiento del machismo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que empieza a tambalear un poco, o aportaríamos a hacer tambalear ese statu quo, ese sostenimiento de un sistema opresivo en el Uruguay, donde parece que no hay tal opresión porque no estamos tan mal, y si vos mirás lo ambiental, mirás lo laboral, mirás el estado de ánimo, mirás las tasas de suicidio, mirás la violencia doméstica, Uruguay está en un gran problema. Entonces a nosotros nos va a permitir hablar de la no violencia, nos va a permitir hablar de que lo que el ser humano produce tiene que ser para la superación del sufrimiento y del dolor, de poner el servicio, a qué ponemos la educación, la salud y la ciencia en servicio de qué lo ponemos. O sea, creo que se van a abrir una serie de instancias y además nos va a permitir dialogar con el pasado, con el presente y con el futuro. El ejército uruguayo atraviesa los 200 años de nuestra historia. No nació en la batalla de las piedras. ¿Cómo va a nacer en la batalla de las piedras si la batalla de las piedras la encabeza José Gervasio Artigas, que no era uruguayo, que nunca quiso ser uruguayo, y que el proyecto del Uruguay no es el proyecto artiguista? Entonces, ¿con cuántas cosas nos va a poder permitir dialogar? Mucho con la historia, mucho con el saber de dónde venimos. Los uruguayos todavía no resolvemos, no nos coincide lo que decimos en 1825, un 25 de agosto, lo que declaramos nuestra declaratoria de la independencia, con lo que decimos 5 años después, un 18 de julio. Porque el ejército uruguayo nace en 1830. Ahí nace el ejército uruguayo, no antes. No nos confundan. ¿Qué tiene que ver Artigas con este proyecto? Y Artigas nos va a conectar con la patria grande. Artigas nos va a conectar con eso que la línea que ha tenido el Uruguay, generalmente ideológica, y la línea que ha tenido el ejército, está más bien adecuada a la fragmentación de América Latina en países para evitar su unidad económica, política, cultural, social, etc. Entonces me parece, Santi, que nos va a habilitar a esas cuestiones del pasado. Tenemos que hablar de la guerra del Paraguay, tenemos que hablar de Salsipuedes, tenemos que hablar de la dictadura militar del 73, que cuánto nos condiciona hoy la dictadura militar, porque las pasteras que tenemos hoy se firman, se hace la ley en 1987, con un parlamento condicionado con aquellos políticos que la dictadura dejó participar. Porque, a ver, los regímenes de facto no terminan cuando empieza la democracia el otro día y ahora vivimos en democracia. No, Uruguay salió con proscripciones, salió con leyes que aún están vigentes hoy todavía en el Uruguay. Y salió condicionada para tomar decisiones inmediatas que nos condicionan hasta el momento actual, como la deuda externa y como ponía el ejemplo del caso de las pasteras. Así que mirá con cuántos temas nos va a permitir hablar y nos va a permitir hablar en el presente. En defensa de la sociedad civil, en defensa del ciudadano desarmado, en defensa de las personas comunes. ¿Qué es esto de que hay que armarse? ¿Qué es esto de que para estar más seguro necesitamos estar más armados, o más represión, o más milicos en la calle? Necesitamos más trabajo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos mejor distribución de la riqueza, mejores salarios, que los docentes ganen dignamente, que el personal de salud lo mismo. Bueno, en fin. Y hablemos hacia el futuro, esa parte que decíamos, ¿no? Que nos orienta ya Uruguay haciendo aportes a lo que algún día será una nación humana universal, donde las armas quedarán como un mal recuerdo en la época en que los seres humanos increíblemente y evidentemente no nos tratábamos entre nosotros como queríamos ser tratados, sino que increíblemente hasta nos aniquilábamos. Bueno, algún día quedará en el museo y se podrá decir que los uruguayos, siguiendo el camino de Costa Rica y de algunos otros países, dimos los primeros pasos para ello. Así que bueno, en algún momento, retomando con lo que planteaba Frugoni y lo que planteaba Quijano, tal vez en 5 años, tal vez en 10 años, lleguemos a una consulta popular, que debe ser el medio, me parece, para zanjar esto,
habrá que ver cómo va resonando en otros, habrá que ver si en algún momento con otras organizaciones damos nacimiento a una coordinadora por la supresión del ejército, a una mesa de trabajo por ese tema. Venimos de un antecedente interesantísimo en el último aniversario del golpe en Uruguay. Por primera vez, entiendo yo, al menos después de la vuelta a la democracia formal, en la plaza pública, ahí en la Plaza Libertad, en el aniversario del golpe, se escuchó un discurso llevado adelante por Lorena, una de nuestras compañeras, Lorena Casco, donde se pedía por la supresión del ejército, y tuvo muy buena recepción en gran parte de las personas que estaban ahí, la mayoría jóvenes. Te diría que fue como de los momentos que hubo como más adhesión cuando se anunció eso. Así que nos esperan muchas tareas, tanto que tienen que ver con el pasado, para que se comprenda también por qué, con la ubicación en el presente y sobre todo el sentido que tiene hacia el futuro. Sí, vos sabés que te escuchaba desarrollar al inicio de la charla por ahí como los temas de agenda y los temas coyunturales, si será el momento o no de un planteo así, y a la vez viendo cómo es la crisis de civilización por la que quedó en evidencia en este momento con lo que es la pandemia, con lo que es el coronavirus desparramado por el mundo, y pensando en una nueva normalidad post-pandemia, me encaja mucho más esto que estás planteando, que como propuestas nuevas para construir un nuevo mundo a partir de esta gran crisis, ¿no? Que es planetaria y que todas las sociedades, en mayor o menor medida, se están cuestionando esto que decías vos, cómo va a ser el futuro, ¿no? Entonces, y también ahí en eso que trataba de seguir escuchándote, decía, también podríamos hablar cuál es el aporte, ¿no? Y me quedaba un poco como vacío, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el aporte que hace el ejército hoy a la construcción de una sociedad? ¿Cuáles son los aspectos positivos? Y la verdad, me parecía como algo que ya quedó en desuso, ¿no? Así que no sé si más que una pregunta, tengo más bien esta reflexión. Y por otro lado, preguntarle a Jorge si hay algunos comentarios más, alguna pregunta más en el Facebook. Ahora sí. No en el Facebook, pero sí una amiga que está siguiendo la transmisión me mandó un mensaje que dice, y se me ocurre en unos casos como por ejemplo proponer en qué se puede utilizar ese presupuesto enorme que maneja el ejército, además de los sueldos altos para los grandes cargos, por ejemplo, para mejorar la educación o la salud de las personas. También convertir los grandes cuarteles y hectáreas de campo militar que hay por todos los departamentos, más de uno por ciudad a veces, en escuelas, liceos, universidades, construir viviendas y huertas para la comunidad, en esas hectáreas de campo militar que no tienen uso. Sí, tal cual, ¿no? Ahí tenemos, en esa propuesta, creo que ves, ya se puede vislumbrar con claridad hacia dónde se pueden orientar los recursos, ¿no? Y respecto a eso otro que decías vos, Santi, también, ¿no? El tema del momento, ¿no? Si es momento nuestra sociedad, bueno, evidentemente no es momento para el Estado, no es momento para el gobierno, no es momento para los militares, pero es el momento de aquellas personas que entendemos que hay que poner temas de fondo, que hay que salir también, no manejarnos solo con la agenda que ponen los temas que en general instalan los temas desde el poder, que son temas que terminan poniendo pueblo contra pueblo, porque el enfoque que se tiene del narcotráfico, de la seguridad, de cómo trabaja el MIDES, si te fijas, es gente contra gente, sino esto es en la lógica inversa, es pueblo que se organiza para modificar sus instituciones, para que sus recursos humanos y tangibles se empiecen a orientar hacia el verdadero desarrollo humano en salud, en educación, en calidad de vida, en cuidar nuestras verdaderas riquezas como es la del mar, cambiar la lógica, ¿no?
en lugar de pueblo peleándose contra pueblo, fomentado por las instituciones que representan a una minoría, no, pueblo unido con pueblo para cuestionar a las instituciones y tener instituciones que representen al bienestar común. Así que por eso el momento es ahora, no es un momento electoral. Este frente que nace del Partido Humanista, nadie va a decir que lo instalamos ahora porque queremos dar un golpe de shock con algún tema, entonces una cuestión propagandística. Creo que las elecciones, ¿cuánto nos faltan? 4 años, por lo menos. Estamos muy lejos, acabamos de terminar con las elecciones municipales, así que lo nuestro no es algo especulativo, sino es instalar un tema de fondo para aquellos que entendemos que poner al ser humano como valor central y el tema de la cultura de la no violencia son 2 ejes centrales, porque insistimos con aquella frase que nos dejó, que nos acompañó siempre de lo que nos planteaba Silvio, el fundador del movimiento humanista, que no habrá progreso si no es de todos y para todos. Y bueno, las Fuerzas Armadas, tarde o temprano, tendrán que desaparecer del planeta porque han sido las guerras, han sido y son, y las fuerzas represivas, instituciones que retrasan el paso de la historia y en algunos casos, a nivel mundial, ponen en peligro la existencia misma de la vida en el planeta. No vamos acá, recordemos que alguna vez los humanistas hace 10 años iniciamos una campaña por todo el planeta, una campaña por la paz y la no violencia, cuyos puntos centrales estaban ligados al rol de los ejércitos y cómo tenían que retroceder en su desarrollo, ¿no? Luego se hizo una segunda marcha mundial hace poco, iremos por una tercera. O sea, nosotros estamos parándonos y lanzando hacia la sociedad temas centrales de nuestro paradigma, temas para humanizar el Uruguay y para humanizar la tierra, no temas para ir tras las coyunturas que tendremos que estar. Estamos en la LUC, estamos en todos los temas, pero bueno, incorporemos otro tema, diferente y de fondo. Y esa es la invitación, ¿no? Bien, ahí Jorge va a leer algunos mensajes. Algunos comentarios, sí. Fernando Escobar nos decía, lo que sucedería, así como lo plantea Daniel para mi imaginación, sería una división de la institución militar en varias instalaciones desarmadas. Estas instituciones, comandadas por los mismos que comandan en la institución militar. Si el fin es solo desarmar a los militares, está bien. Si se busca más, me parece inútil. Si se busca más, ¿qué dice? Me parece inútil. Lo que se busca es... Después complementa, en todo caso, dice, cambiar todo para no cambiar nada. La pregunta de él. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Es un amigo, una amiga? ¿Cómo se llama? No sé, Fernando. Es Fernando, sin duda que esta es una primera transmisión. Para algunos, por lo que veo en los comentarios, lo que estoy planteando es claro, para otros no. Te invito, Fernando, a que sigamos profundizando en esto, pero sin duda que si hablamos de suprimir el ejército es suprimirlo. No va a haber más ejército en el Uruguay. Eso no significa que no haya una policía fronteriza, o eso no significa que en el mar tengamos que patrullarlo y tengamos que cuidarlo, que hoy no lo estamos cuidando, y nuestra riqueza pesquera se la llevan como quieren. Pero no va a haber más un ejército porque no necesitamos para defendernos de una agresión externa, porque nunca lo hicimos ni lo vamos a hacer, por lo tanto no hay sentido, y tampoco se lo requiere para ninguna tarea interna porque no son necesarios tampoco, porque no es su especialización. Para tareas internas que están ligadas a catástrofes, necesitamos formarnos en cuerpos de defensa civil. No van a usar armas, no van a usar un fusil, no van a estar en cuarteles, van a estar en hospitales, en escuelas, o trabajando en agroecología, o en el mar. O sea, es un cambio. No hay más ejército. Ahora, esas personas, ¿qué vas a hacer con las personas? Tienen que reubicarse. Bueno, irán a la salud pública, a otras áreas que son necesarias en el Uruguay y que no tienen que ver para nada tienen que ver con la institución militar. Desaparece en el Uruguay la hipótesis de guerra y de armarnos para una guerra, y no tenemos que tener personal ni nada ligado a eso.
Por supuesto que esto requiere, para un avanzar minucioso, de estudiar, obviamente, y para eso contaremos con aportes de otras personas, porque la idea de este frente es, obviamente, crecer, incluirnos con otros, trabajar con otras organizaciones. Habrá que ver también cuestiones de administración pública, pero esas son cosas menores. Acá lo importante es la direccionalidad política. Y la direccionalidad política, la toma de decisiones, es clara. Uruguay puede no tener más un ejército. Que no existan ninguna de las tareas que tiene asignada el ejército. Y creo que lo que acabo de explicar claramente no deja ninguna. La frontera la cuidás con una policía de frontera que sería la única. Nada más. Me parece, no hay más cuarteles, no hay más uniformes, no hay más tanques, no hay más fusiles, no hay más nada de eso. Si eso no es acabar con el ejército, bueno, me parece que sí. Pero bueno, de todas maneras, seguiremos conversando y tenemos las vías de las redes o nuestros correos para estar comunicados. Hay una pregunta de Marcelo Arias, dice, ¿sería utópico plantearnos el desarme total? Bueno, eso claro, ya escapa el Uruguay, pero no, al contrario, creo que es un tema para que hoy todas las organizaciones antiarmamentistas lo planteemos y en todo tipo de debate, foro e instancia llevemos ese planteo de fondo, ¿no? Que tiene que ser gradual y proporcional, no puede ser unilateral en el contexto de la geopolítica a nivel mundial, ¿no? Y empezando por el nuclear, obviamente que como sabemos tenemos el arsenal nuclear para acabar con la humanidad más de 25 veces si distribuimos las cargas atómicas. Entonces, no, Marcelo, por supuesto que sí, no tiene nada utópico, es una necesidad del presente y del futuro. Y aparte, cuántas cosas que en algún momento fueran utópicas en el pasado, hoy día es una realidad cotidiana, ¿no? Exactamente, por eso también tenemos que... La utopía pasa por lo que no está en nuestras cabezas, aquello que uno no considera posible, ni siquiera lo piensa, nunca lo va a llevar adelante. Entonces, nosotros estamos disparando de la mirada del nuevo humanismo en temas que veremos si logramos que prendan a la sociedad uruguaya para avanzar hacia una sociedad no violenta. Y entendemos que Uruguay puede ser pionero en este tema y reiniciar la etapa de países que avanzan hacia la supresión del ejército. Bien. También hay otros mensajes, ¿no? También hay otros mensajes, Jorge, que por ahí no son preguntas, pero son reflexiones. Exacto, son comentarios. Por ejemplo, ahí comenta, hoy los ejércitos, nos dice Oscar Dante, hoy los ejércitos cumplen el rol de empleados al servicio de la ocupación neoliberal. Ya se lo ha visto en la destrucción de Libia. Solo se emplearon naves no tripuladas. Los soldados fueron luego a ocupar las ruinas. Totalmente. Hoy en día todo lo que es se avanza hacia el uso de la inteligencia artificial en temas ligados al armamentismo. Entonces, eso también hay que denunciarlo y frenarlo cuanto antes, ¿no? Totalmente lo que dice el amigo Dante, ¿no? Sí. Leo nos dice, América Latina puede ser un ejemplo al mundo en ese sentido de ser libre de armas nucleares, respecto a lo que mencionabas del desarme nuclear. Claro, América Latina, por adhesión al Tratado de Tlatelolco, es el único continente que está libre de armas nucleares. Sí, tal cual. Y creo que si nos apoyamos en la experiencia de los costarricenses, a quienes esperamos tener en algún momento en nuestra página, dando su testimonio de la experiencia costarricense, de cómo Costa Rica suprimió el ejército, creo que podemos sumarnos los uruguayos a esos países que van dejando atrás, los pioneros en dejar atrás la utilización de los ejércitos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Jorge, ¿hay algunos mensajes más? Saludos principalmente. A ver si acá. No, por ahora no tenemos ninguno.
Bueno, bien, Dani, ¿y cuáles serían las primeras actividades? Hablaste de generar conciencia, así que sin duda sabemos que este tema es novedoso como propuesta. Eh, hay gente mismo que en el muro puso que trataba de imaginarse cómo es la propuesta, así que me imagino que hay mucho por hacer en ese campo, ¿no? Sí, ahora nosotros inclusive veremos también en estas cuestiones de la pandemia, pero las primeras cuestiones es, bueno, invitar a toda la militancia humanista que quiera a sumarse al frente. Vamos a tener una reunión que fijaremos en unos días más para que todos aquellos adherentes, simpatizantes, militantes del Partido Humanista que quieran sumarse al frente lo hagan. Vamos a empezar a divulgar por las redes y bueno, vamos también, veremos si tenemos alguna posibilidad de acceder a la prensa y sobre todo sostener una actividad en el tiempo. Esta es una actividad que nace no para ver resultados de un momento para otro, capaz que sí, pero nace con la mirada, como es todo frente de acción que se plantea seriamente, hace una década. Estaríamos muy, muy satisfechos si lográramos en 10 años, los tiempos históricos no sé si dan para tanto, pero bueno, en una década de repente lograr que Uruguay deje atrás la conformación del ejército, bueno, estaría bien, digamos, ¿no? Ya veremos qué pasa en este mundo que va tan acelerado y que produce tantos disloques y desestructuraciones, ¿no? Pero en principio, la difusión permanente, el acercamiento, ojalá podamos armarlo en todo el país, se armen núcleos del Frente de Acción en todo el país que vayan generando conciencia de esta necesidad, ¿no? Así que eso es lo que estaremos haciendo. Muy bien, Dani. ¿Algún tema que te parezca que por ahí faltó tratar o ampliar? Obviamente esto es nuevo, está en su surgimiento y bueno, y hay mucho para hacer, pero por ahí algún tema en lo que te hubiera gustado ampliar más o decir algo más. No, la invitación sin timideces y sin pedir permiso a conectarse con nosotros, a escribirnos. Ahí no sé si Jorge tiene por ahí algún teléfono para dar, entiendo que sí. Sí. Y las vías de contacto ahora de las redes nuestras del PH hasta que lancemos ya con esta misma transmisión las páginas que vamos a tener. Van a estar recibiendo muchos amigos nuestros invitaciones para sumarse a las distintas vías de difusión del frente. Y bueno, es un frente además, o es un frente de acción que es que parte influenciado absolutamente por la cultura de la no violencia. El nuevo humanismo, la cultura de la no violencia, no es, es mucho más además que dejar, si se comprende, dejar atrás, suprimir el ejército sería afectar la naturalización de la violencia y sería de algún modo dar grandes pasos en la cultura de la no violencia. Así que eso es todo lo que podemos plantear, de que amigas, amigos, sin importar tu edad, donde estés viviendo, conectate con nosotros y empecemos a hacer crecer esta idea de que en el Uruguay, esta propuesta, el Uruguay puede ser una tierra libre de ejércitos, ¿no? Liberarnos de los ejércitos, que es liberarnos de una de las formas más brutales que tiene la violencia y especialmente a partir del surgimiento de los estados nacionales, pero que siempre los ejércitos en general han servido para nada más que para oprimir y para sojuzgar a los pueblos. Así que por un Uruguay libre de ejércitos, libre del ejército, esa es la invitación que estamos haciendo. Nada más, Santi. Agradecerles a ustedes y bueno, esto empieza. Esta es el inicio que damos hoy, la primera vez que nos comunicamos, así que nos esperan muchísimas tareas por delante. Muy bien. Vamos a dejar por ahora un teléfono de contacto que es el 098-00-1969 y también obviamente pueden contactarnos a través de la página del partido, esta misma por donde estamos haciendo la transmisión.
Bueno, muy bien, Dani. Jorge, les agradezco. Volví a poner la cámara porque me quiero despedir, pero bueno, quería evitar interrupciones, así que por eso la apagué. Bueno, amigos, nos encontramos en la próxima. Enormes tareas nos quedan por delante como humanistas del Uruguay, así que nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Saludamos a todos los amigos que nos hayan acompañado, aunque sea unos minutos en la transmisión. Y si les parece, paz, fuerza y alegría para todos y nos reencontramos en la próxima. Gracias, Santi. Un abrazo a todos. Paz, fuerza y alegría para vos también. Paz, fuerza y alegría. Hasta la próxima. Nos vemos.